Bienvenidos a la entrevista en línea en este jueves 13 de febrero de 2014. Un abrazo a nuestros compatriotas que a esta hora de la mañana nos acompañan a través del www.laprensagráfica.com. También a quienes están con nosotros a través del canal 37 en señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. Con nuestro invitado hablaremos de la evolución de la campaña electoral, de las alianzas con sectores, de los grandes temas de nación que tienen que ver con el estado de la economía y la seguridad pública. A partir del 1 de junio, nuestro invitado podría ser el próximo presidente de El Salvador, si esa es la voluntad de los electores el domingo 9 de marzo. Varios temas en agenda. Queremos agradecer esta mañana que nos acompañe en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Salvador Sánchez Serén, candidato presidencial del partido FMLN. Bienvenido, es un gusto, buenos días. Muy buenos días, William. Gracias también por invitarme a este espacio y saludar a todos aquellos que a través de este medio pues tienen la facilidad de informarse y de conocer cuál es el futuro del país. Vamos a una segunda elección, la segunda vuelta, y yo pediría a todos aquellos que están en capacidad de votar, tanto en el exterior como aquí en El Salvador, que nuevamente hagamos una presencia importante, porque esta es la muestra de la democracia en El Salvador. Salvador, antes de comenzar la entrevista le decía, bueno, uno lo ve trabajando a usted, a todo el equipo de campaña, como que si van a la primera vuelta, es decir, con la misma intensidad, o sea, esto es la apreciación que uno tiene es correcta, o sea, mantienen la misma intensidad de trabajo en campaña. Mira, mantenemos el mismo ritmo, pero intensificado. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta acumulamos fuerzas sociales, acumulamos fuerzas políticas, acumulamos fuerzas económicas, pero no solo eso, también pusimos en marcha un aparato unido, firme, que visitó más de 1 millón de casas, que es la estructura territorial del partido, y son los que, junto con todos estos sectores aliados, estamos ahora intensificando este esfuerzo. O sea que es una intensificación de una acumulación que logramos en una primera vuelta. No se parte, perdón Salvador, no se parte de cero en esta segunda ronda. Cuando uno conversa con, obviamente, dirigentes del Partido Arena, Hugo Barrera nos decía en algún momento, el vicepresidente de campaña del Partido Arena, que estaban partiendo de cero, o sea que es imposible considerarlo de esa forma. Mira, para nosotros no podemos partir de cero. Si tenemos una campaña exitosa, una estrategia que demostró que cuando se le apuesta a debatir los principales problemas del país, a hacer compromisos, a conversar con la población, a dialogar, a buscar entendimientos, esa campaña se vuelve un éxito. Y nosotros decimos, hemos tenido una campaña limpia y vamos a continuar con una campaña limpia, pero implica todos esos componentes, ¿verdad? Ese componente, primero, de un contacto permanente y directo con la población. Segundo, escucharla, hacerle partícipe. Y tercero, tener la capacidad de construir los entendimientos y construir una visión programática pensando en el país, pensando en el futuro del país. Y en ese esfuerzo de la construcción de alianzas, de incorporar a diversos sectores, incluso a quienes ahora ya no tendrán una opción, como es el caso del Movimiento de Unidad, obviamente que vemos con mucha agresividad al FMLN planteado, tratando de llegar a ese votante, haciendo muchos esfuerzos en alianzas. Hace un poco más de una semana atrás estuvo con nosotros en estos estudios Will Salgado, el alcalde de San Miguel, y él decía que veía un FMLN muy forzado, pero pensando en las elecciones de 2015 para diputados y alcaldes, de tal manera que acumular suficiente fuerza, pero para poder sacar más de 43 diputados en la próxima elección de diputados y alcaldes, y que en ese sentido pues obviamente había un esfuerzo del FMLN por erosionar el voto, incluso el voto conservador, el voto de derecha. Mira, me parece, es una apreciación que respeto, pero para nosotros lo más importante es que el 9 de marzo podamos aumentar la votación, y necesariamente el presidente Saca, expresidente Saca, que es
fue el candidato de unidad, dejó en libertad a sus integrantes para que votaran por aquel partido que le diera continuidad a su programa. Entonces nosotros lo que andamos es en un diálogo, en una conversación, buscando entendimientos alrededor de temáticas como la democracia, de temáticas como la creación de empleo, de temáticas que tienen que ver con el fortalecimiento del desarrollo social del país, con temáticas que tienen que ver con el respeto a la Constitución y el respeto a las libertades democráticas, la libertad de movimiento, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el respeto a la constitucionalidad del país. Sobre esos temas son los que andamos dialogando, porque para nosotros lo más importante es construir a partir de la visión programática de cada uno de los partidos y a partir de nuestra visión programática los puntos de encuentro que nos permitan construir el futuro de El Salvador, porque lo más importante es el futuro de El Salvador, que se va a determinar el 9 de marzo. Ahora bien, ¿cómo se puede caracterizar 5 años de gobierno en un eventual gobierno de Salvador Sánchez Serén? ¿Cómo se pueden caracterizar en breves palabras? Primero nosotros lo hemos definido y es lo que hemos recogido de la población. La población, lo primero, lo que nos ha llamado la atención es que quiere que continúen los cambios. Y muchos electores se preguntarán, o muchos ciudadanos se preguntarán, ¿qué significa la continuidad de los cambios? Es que en El Salvador, a partir del 2009, se está construyendo una nueva conciencia social, una nueva conciencia cívica, en el cual la inclusión de los sectores es sumamente importante y el desarrollo social vinculado al desarrollo económico es importante. Mira, nosotros hemos hecho una cantidad de préstamos, ¿pero para qué? Para invertir en el sistema de salud, y hemos mejorado la infraestructura en salud, hemos mejorado la atención médica, hemos incrementado el personal médico, hemos ampliado la atención en salud a las comunidades más alejanas a través de los equipos comunitarios de salud, y hemos invertido en educación, hemos invertido en carreteras con préstamos. Antes esos préstamos tenían otro destino, nosotros lo estamos invirtiendo en el desarrollo social. Eso es un cambio de visión y nosotros le vamos a dar continuidad a ese cambio, porque el desarrollo económico también debe estar acompañado con un tema de justicia social, y la justicia social es reivindicar, dignificar aquellos sectores excluidos como la niñez, como la mujer, como los adultos mayores, como los discapacitados, como los jóvenes. Entonces, desde ese punto de vista, mi gobierno va a continuar con los programas sociales, pero también hay muchas personas que están esperando que se extiendan los programas. Por ejemplo, el pensión universal que se da a los adultos mayores que tienen más de 70 años, en casi todas las comunidades están planteando que se extiendan. Ahora, todo esto, Salvador, obviamente pasa por potenciar el desarrollo económico, generar ingresos fiscales, aumentar, y creo que es un tema importante que lo vamos a abordar en un momento que tiene que ver estrictamente con la actividad económica. Pero hay un tema que me interesa que usted nos dé su opinión. Hace poco menos de 8 días, viernes de la semana pasada, si no mal recuerdo usted participó en la firma del Pacto por el Café. Fue como presencial, como su participación, ¿de qué manera fue? Sí, fue de esa manera, ¿no? Como testimonial. Mira, te quisiera decir que ese fue una segunda reunión, porque el señor Antonio Salaverría, que es un empresario cafetalero, invitó desde antes a presentar lo que habían discutido con un grupo, una mesa de cafetaleros, y delinearon lo que podía ser un pacto. Y en esa reunión yo les dije que compartía sus demandas y que estaba dispuesto a firmar el pacto. O sea que
ese pacto, al ganar yo la presidencia, es un compromiso. Y creo que es un compromiso necesario. No podemos permitir que la caficultura en El Salvador muera. Si muere la caficultura, vamos a tener más desempleo y va a ser la gente más humilde, la gente más pobre. Vamos a perder los bosques, y si perdemos los bosques, perdemos la sustentabilidad ambiental. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo. Ahora, ese pacto tenía un fuerte aroma a elecciones, aroma electoral. Mira, no, si tú lees el pacto, son compromisos. Nosotros lo que estamos buscando son compromisos. ¿Y cuáles son los compromisos? Los compromisos es incrementar el parque cafetalero, porque según proyecciones, el próximo año vamos a dejar también de producir otras 500,000 quintales de café. Eso va a afectar los ingresos del fisco. Y otro compromiso es buscar cooperación internacional para apoyo al combate de la roya. Facilidades crediticias, nosotros tenemos una banca de desarrollo nacional y además tenemos que estimular a la banca comercial a que se dé créditos y además también a revisar todos las deudas que ellos tienen que no les permite invertir. Ahora, eventualmente, ¿por qué no se hace eso ya? Siendo que ustedes están en el gobierno con el presidente Mauricio Funes, uno dice, bueno, ¿por qué no lo están haciendo ya? En algún momento durante la aparición de la roya hubo algunas críticas de algunos caficultores en términos de la necesidad o la urgencia que tenían por tener asistencia técnica de inmediato y poder responder a la situación de la roya. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estos compromisos no se asumen desde ya? Mira, William, es una pregunta muy interesante. Sí ha existido. La crítica que nos hicieron allí es de que primero no se dio en el momento propicio. Y segundo, ellos agradecen que se les haya estado dando paquetes alimenticios a las familias que fueron afectadas porque no pudieron recolectar el café. Esas familias han recibido también paquete alimenticio. Y ahora la Asamblea Legislativa, por iniciativa nuestra y por iniciativa también del Ejecutivo, declaró el estado de emergencia fitosanitaria, que da la posibilidad de buscar mayores oportunidades. Y yo he platicado con el ministro de Ganadería y de Agricultura, y me ha dicho, mira, nosotros estamos en ese camino. Claro, la dimensión del fenómeno es tan grande que se van a necesitar muchos años de inversión. Entonces yo creo que lo que ellos quizás critican es que el respaldo ha sido muy tímido, muy lento, pero nosotros estamos en el esfuerzo y el compromiso de que vamos a elevar esos compromisos. O sea que sí se ha hecho. Lo que necesitamos es, como decía, necesitamos profundizarlos en mayor celeridad. Perfecto, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero antes de irnos a la pausa, Mario Acosta compartía con nosotros esta semana y dice él que el rumbo que lleva el café en este momento es el mismo rumbo que tuvo el añil y que tuvo el algodón, y que hay que pasar de los discursos a los hechos. Sí, yo comparto eso, y por eso yo te decía, de que estamos actuando. Lo único que la actuación no es en la celeridad que se requiere, porque el fenómeno es tan grande que se van a necesitar varios años de resolver estos problemas. Y se va a requerir también de la voluntad del productor cafetalero, que nosotros lo hemos encontrado en los pequeños, en los micros, en los grandes, esa disponibilidad. Y a mí me parece que con los que estuvimos reunidos, ellos se sintieron agradecidos. Es más, nosotros les ofrecimos ahí que estamos en la búsqueda
y que posiblemente en este mes de febrero pues se va a poner a la disponibilidad alrededor de 14.5 millones de nuevas plantas para comenzar la renovación del parque cafetero, y era con grano certificado, un tico y un guatemalteco, que son resistentes a la roya. Sí se está haciendo. Yo entiendo, Mario tiene su propia visión porque tiene un enfoque partidista, pero con las personas que nosotros nos reunimos, allá vienen de todos los partidos y sí ven más hacia el futuro el problema del café. Perfecto. Vamos a ir en este momento a la primera pausa comercial. Regresamos después de esto. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Nutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Nutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la sala de redacción de la prensa gráfica a través de Canal 37 en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Salvador Sánchez Serén, candidato presidencial del FMLN, es nuestro invitado. Salvador, hablemos de la parte económica y creo que nos da lugar, usted lo abordó rápidamente en el primer segmento, pero bueno, de entrada sí me gustaría que nos defina cómo se plantea las relaciones del FMLN, de su gobierno, de su eventual gobierno, con el sector empresarial en este país. Es decir, si usted es electo el 9 de marzo y toma posesión el 1 de junio, ¿cómo se van a definir las relaciones con el sector empresarial? Y concretamente con la ANEP. Mira, yo digo que con el sector empresarial, y necesariamente con la ANEP, pero yo creo que el sector empresarial va más allá, y tienen una institucionalidad que hay que respetarla, y vamos a estar en un diálogo permanente con la ANEP. Ya yo tuve una oportunidad de estar con ellos. Ellos me plantearon cómo veían el país. Nosotros también les planteamos cómo veíamos el país. Y a partir de ahí, yo te quisiera decir de que yo he lanzado ya varios planteamientos a todos los empresarios, a tanto grandes, medianos, pequeños como los micros. Primero, de que yo estoy dispuesto a que construyamos juntos una agenda de país. Ese es un tema importantísimo. Pero segundo es a trabajar. Ellos pueden encontrar
en nuestro programa de gobierno el rol que juega el sector empresarial en las políticas que hemos trazado. Porque nosotros lo que queremos es trabajar por un modelo productivo en el país, que genere crecimiento, pero además que de generar crecimiento, que ese crecimiento sea de calidad y que permita también desarrollar el mercado interno, pero también exportar y además garantizar el consumo básico y garantizar el ahorro y también trabajar por generar una estructura democrática dentro de las oportunidades empresariales. En ese sentido, yo he planteado ya varios compromisos. Varios compromisos. Primero, que en nuestro programa los empresarios tienen un rol importante, fundamental en toda esta estrategia de crecimiento, en todo este modelo de productividad, y además también los trabajadores, porque juntos es lo que generan empleo y generan crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, yo me he comprometido a darles seguridad jurídica, garantizarles seguridad financiera, ¿verdad? Y además también garantizarle el acceso a los desarrollos tecnológicos para que los productos que exportemos tengan un mayor valor agregado. Y el valor agregado solo se le puede incrementar si los abrimos a verdaderos centros de investigación, centros de innovación en la industria, en la agricultura, en la salud, en todos los campos. Ya. Ahora, Salvador, ¿hay un antecedente concreto de cómo se perfilaron en estos 5 años? Digo porque estamos por concluir los 5 años, cómo se perfilaron las relaciones entre el presidente Funes y concretamente la cúpula de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Bastante tensa, confrontación, digamos, no sé si sería más verbal o en términos prácticos, pero ha sido una relación bastante tensa. ¿No vamos a ver esa réplica en un eventual gobierno de Salvador Sánchez Serén? Mira, yo lo que valoraría en estos 5 años, que hubo muchos años, varios años de este gobierno, que hubo una actitud de trabajo entre la empresa privada y el gobierno. Fueron parte de la mesa de concertación económica y además son parte del asocio para el crecimiento. Ellos han sido tomados en cuenta para definir los programas básicos estratégicos de el Fomilenio 2. Entonces hay una participación, pero claro, en la medida que se acercan los escenarios políticos y los escenarios electorales, ha habido más un enfrentamiento, pero más verbal, yo creo que el país ha entrado a una nueva visión económica en la que el desarrollo social y el desarrollo económico son elementos que están integrados en una sola visión económica, ¿verdad? Y por lo tanto, la inversión del Estado debe de también generar oportunidades de empleo. Entonces a ellos no les ha parecido, a muchos, de que mucha de esta inversión pública, tanto en infraestructura, tanto en lo social, pues se haya dado oportunidad a pequeños, medianos y grandes. Y además que los créditos, tú sabes que antes los créditos tenían otro destino, hasta ahora se está descubriendo a dónde iban a parar esos dineros y no se terminaban las obras. Este gobierno ha tenido créditos, pero para invertir en salud, para invertir en educación, para invertir en carreteras, y han sido manejados de forma
transparente. Entonces yo siento que a veces hay como una angustia de querer recuperar el gobierno para volver a esa visión que ya se demuestra que es equivocada. O sea, tanto la inversión pública como la inversión privada tienen que ponerse en función del desarrollo del país, y el desarrollo del país también lo que busca es el bienestar de las personas. ¿Y eso no se define cuando se critica en términos de que hay exceso de populismo? Mira, yo no lo veo en ese sentido, es decir, ¿cómo va a ser populismo un programa que le ha dado zapatos y útiles escolares a los niños y a las niñas? Mira, yo he visitado las escuelas y si te contara anécdotas, me han hecho llorar. Niños de un cantón que nunca tenían zapatos, que dormían con los zapatos. Es decir, dignificar a esos niños es populismo. Eso es ayudar a dignificar la niñez y garantizar su permanencia en el sistema educativo. ¿Eso cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso populismo? Es decir, a mí me parece de que son de los cambios que se han hecho. Es decir, populismo no es lo que sucede en El Salvador. Lo que sucede en El Salvador es que por largas décadas se olvidaron invertir en los sectores más necesitados. Y el desarrollo social, vos lo escuchabas, te ponían el vaso allí, y lo que se rebasaba del vaso es lo que se repartía para lo social. Esa era una política injusta, poca digna, poca respetuosa del derecho que tienen los salvadoreños a tener una vida mejor. Entonces, ese es uno de los cambios importantísimos que se ha hecho. Ahora bien, Salvador, siempre en la línea de la relación con el sector empresarial, ¿habrá una reunión suya con los sectores empresariales, concretamente con la ANEP, antes de la elección del 9 de marzo? Mira, nosotros estamos en una actividad de reunión con sectores empresariales. Lo único que lo estamos haciendo en privado. Creemos que esas reuniones no las necesitamos publicitar, porque nosotros lo que queremos es que el empresario se sienta tranquilo, que este gobierno va a continuar trabajando con ellos. Y más que todo, es decir, los necesitamos para elevar el crecimiento del país y para, además del crecimiento, generar empleo. Si son las empresas, son los trabajadores, junto con una política de estímulo del Estado, del gobierno, es que podemos sacar adelante el país. El gran reto ahora del país es crecimiento económico, y el crecimiento económico también pasa por darles seguridad, terminar con las extorsiones, terminar con el crimen, y eso solo se puede hacer también mejorando los ingresos, y por ello es que nosotros estamos conversando privadamente con muchos sectores. Estamos recibiendo mensajes de muchos sectores que ven en el FMLN una posible opción de gobierno. Ahora bien, ¿cuál es el futuro de la dolarización en el país? ¿Habrá alguna decisión orientada a desdolarizar, a volver al colón? No, mira, nosotros tenemos una política monetaria clara, que lo que nos hemos planteado es fortalecer el sistema financiero en el país, evitar los riesgos. Yo desde el inicio le he dicho, nosotros no estamos pensando en desdolarizar el país. El dólar va a seguir funcionando. Es una economía que se ha dolarizado, que hay posiciones a favor, que hay posiciones en contra, pero eso es parte de un debate
financiero en el país, que lo que debe de buscar es cómo fortalecer el actual sistema financiero del país, que no vaya a afectarse ante estos vaivenes de tener una economía mundial tan frágil. ¿Esto supone entonces que no habrá ninguna iniciativa alentada desde el gobierno, tampoco desde la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa? Totalmente. Nosotros no estamos desde la Asamblea Legislativa con ninguna iniciativa, desde el gobierno tampoco, y estamos en un diálogo, es decir, yo tuve una oportunidad de reunirme con Avanza, y en Avanza, pues primero me reconocieron que con la fracción del FMLN tenían un buen trabajo, que los temas que no los parecían, pues lo planteaban, trataban de llegar a encuentros para buscar buenas soluciones en la Asamblea Legislativa, y vamos a continuar con ese nivel de diálogo, con ese nivel de entendimiento, porque para nosotros es importante garantizar un sistema financiero estable, es decir, necesitamos garantizar seguridad financiera, y si estamos ahí con la amenaza que si va a volver el colón, si el dólar va a desaparecer, eso genera inestabilidad financiera, y si nosotros queremos que el país crezca, tenemos que darle seguridad financiera. Por eso que yo decía que vamos a estimular al sector empresarial garantizando la seguridad jurídica, seguridad financiera, y además abriéndole los espacios para innovar, para darle una mayor calidad a sus productos. Perfecto, hacemos en este momento otra pequeña pausa, regresamos con más de la entrevista en línea, volvemos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live del Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Salvador, un poco siempre siguiendo la línea de la conversación en los últimos minutos del segmento anterior, que estamos viendo la parte de la actividad económica, el tema de la dolarización o desdolarización. Usted fue bastante claro en el segmento pasado en plantear de que no hay ninguna iniciativa, no están tampoco en esa línea, que hay un esfuerzo por dar certidumbre. Pero bueno, hay otros temas siempre alrededor de la economía que es importante conocer, es trascendental sin duda alguna conocer el mensaje del candidato presidencial, y es, por ejemplo, ¿cuál es el compromiso que usted asume en términos de respeto a la propiedad privada? El tema de cuando nosotros hablamos
del respeto a la democracia. Es que mira, si nosotros surgimos de los acuerdos de paz, si los acuerdos de paz lo que busca es una transición democrática, ¿y cómo vamos a ser nosotros defensores de la democracia, luchadores de la defensa de la Constitución, si no respetamos las libertades? Y la propiedad privada es un elemento fundamental dentro de una sociedad. Y la libertad de expresión, la libertad de prensa son fundamentales. Entonces nosotros somos respetuosos de la propiedad privada de las personas. Es más, la propiedad privada, tú sabes que en este país hay diferentes modalidades. Hay cooperativas que tienen sus propiedades. Es decir, hay un sinfín de modalidades. Y nosotros vamos a ser respetuosos con todas esas modalidades que tienen que ver con el respeto a la propiedad privada. Ya nadie pues ha visto en nuestra actitud una visión de nacionalizar recursos. Ese enfoque no está en nuestro concepto. Sí, hablamos de un Estado fuerte. Pero un Estado fuerte, ¿en qué sentido? Un Estado fuerte que sea capaz de eficientar su trabajo a favor del desarrollo del país. Hablamos de simplificar los trámites para los inversionistas y para los inversionistas nacionales. Es decir, desburocratizar el Estado. Y también hablamos de un Estado moderno, un Estado que también se integre a las nuevas tecnologías en todo su funcionamiento. Y eso pasa por toda una formación, toda una capacitación de todos los recursos humanos que hay en el Estado. En ese sentido, nosotros vemos al Estado, un Estado facilitador, un Estado que contribuye al desarrollo económico, un Estado que contribuye al desarrollo social, y un Estado que también asume sus compromisos que le da la Constitución, que es garantizar la salud gratuita, garantizar la educación gratuita y garantizar derechos. Y dentro de ello, un derecho fundamental es el derecho a la propiedad. O sea, antes no se puede hablar de tema de expropiaciones ni nada de eso. No está ese concepto dentro de... No estamos hablando de ese concepto. No estamos hablando de ese concepto de expropiar absolutamente a nadie. Es decir, ya las propiedades que son nacionales están definidas, ya hay una ley clara de definiciones en esos campos. Nosotros antes pues se hablaba de que hasta íbamos a quemar las Biblias, que íbamos a cerrar las iglesias, que le íbamos a quitar los niños a la familia, pero esa era una campaña que ya la gente conoce al FMLN. Mira, si nosotros firmamos los acuerdos de paz en el 92, el 94 fuimos a las primeras elecciones, tuvimos nuestra primera acción en las municipalidades y en la Asamblea Legislativa, y trabajamos siempre por el bienestar de la gente, y a partir del 2009 hemos estado en el gobierno, y este gobierno no ha hablado en ningún momento de expropiación, porque no está en esa lógica. Nosotros lo que queremos es estimular a esa empresa privada a que dinamice la economía del país. Y por eso es que vamos a hacer un Estado facilitador, un Estado gestor del desarrollo, y donde ellos van a estar jugando un rol importante. ¿Cree que en algún momento habrá necesidad o será necesario modificar el límite constitucional que tiene que ver con la propiedad de la tierra en el país? Mira, yo creo que ese es un tema que se abordó en los acuerdos de paz. La realidad dio ese acuerdo, pues nosotros no estamos, y ya lo hemos dicho y lo repetimos, no estamos por hacer ninguna modificación constitucional.
nosotros vamos a respetar la Constitución. Necesitamos consolidar el Estado constitucional, social, de derecho y democrático en el país. Esa es nuestra apuesta. ¿Y eso qué significa? Significa fortalecer las instituciones del Estado, fortalecer la institucionalidad, hacerla transparente, hacerla honrada, hacerla eficiente, hacerla que sepa usar los recursos y que haya austeridad en el uso de los recursos. Nosotros nos referimos, cuando hablamos de consolidar el Estado democrático, es abrir más espacios de participación a la ciudadanía. La ciudadanía no solamente debe de ir a votar. Nosotros hicimos un ejercicio. Nuestro programa es un programa que surgió del pensar del pueblo salvadoreño. Y ahora queremos que sea partícipe de que este programa se lleve a la práctica. Ahora, cuando habla de abrir más espacio a la participación de la ciudadanía, ¿se puede llevar ese planteamiento a que podría haber iniciativas en términos del referéndum? No, nosotros no estamos hablando de eso. Mira, para mi concepto de ciudadanía es que después de 22 años de vivir en democracia, se ha fortalecido el carácter cívico de nuestra sociedad y por lo tanto el ciudadano está siendo más identificado con sus derechos, y lo que está demandando es derecho ¿a qué? A conocer el uso de los recursos públicos, es decir, cómo se manejan los recursos que él da al Estado. Eso está demandando. Por eso se hizo esta ley de acceso a la información, se creó el instituto y está el gobierno ha puesto en todos los sistemas de internet la información, cómo se gasta, cómo se usa ese dinero. Ahora, y a propósito de ese tema que tiene que ver con mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, Salvador, ¿qué hace falta para completar el cuadro en esa materia? Mira, yo creo que el instituto debe dársele más instrumentos para que pueda responder a las demandas que da la población, ¿verdad? Que el Estado, es decir, que el gobierno se tiene que comprometer en dar aquella información que según la ley se pueda dar, ¿verdad? Eso no quiere decir que deben de haber allí círculos oscuros. Para eso está la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas le lleva el gasto a todas las instituciones. Entonces, lo que sí es seguir desarrollando más, ¿verdad? Esta cultura de transparencia, esta cultura de cerrarle todos los espacios a la corrupción, porque yo creo que uno de los grandes problemas del pasado es que mucho dinero, millones, fueron desviados por mecanismos de corrupción, y eso es un mal, porque son los recursos de la población, son los recursos de que da la gente. Entonces, en la medida que el ciudadano va asumiendo más compromisos, para mí eso es importantísimo. Y eso no está hablando de referéndum, eso no está hablando de nada. Eso lo que está hablando es darle al ciudadano el ejercicio de sus derechos cívicos y que participe en la elaboración de políticas. Es decir, no, en el caso nuestro estamos con mayor obligación. Ahora, porque consultamos a la población por nuestro programa. Ahora tenemos que hacerla partícipe de la elaboración de políticas y de que ejerza un control y una vigilancia si lo que se prometió se cumplió. Ahora, cuando uno escucha declaraciones, por ejemplo, del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, en términos sobre el tema concretamente de reformas constitucionales, el tema de referéndum, ¿es diferente a lo que se puede escuchar en el caso suyo? ¿No hay alguna contradicción en el planteamiento? Mira, yo lo que estoy expresando es mi compromiso como candidato del FMLN y como candidato a la presidencia de la República.
nosotros hemos sido claros. Siempre en mi discurso y siempre en el programa está el respeto a la constitucionalidad. Es decir, el respeto a la constitucionalidad, el respeto a la democracia. Es decir, el respeto a la independencia de poderes. Nosotros con la sala, puede ser que discrepemos con algunas resoluciones, pero eso no quiere decir que no las vamos a aplicar. Tenemos que aplicarlas. Yo ya fui claro, ningún funcionario nuestro, ni alcalde, ni diputado, va a andar en actividades proselitistas. Ahora, me parece que es importante que como no hay una resolución definitiva, se analice hasta qué punto se pueden violar derechos individuales, derechos políticos a las personas. Pero esa es una valoración que tiene que hacer la sala para ver si no se excedió en su aclaración. Pero nosotros estamos cumpliendo ese compromiso. ¿Por qué? ¿Y por qué hemos asumido el compromiso? Porque queremos firmemente que la democracia en El Salvador funcione en la medida que se respeta esa Constitución. Ahora, la Constitución tiene sus propios mecanismos que pueden surgir de la sociedad, no necesariamente del Ejecutivo. No necesariamente la Asamblea Legislativa puede también generar sus propios mecanismos y siguiendo lo que establece la Constitución. Pero en nuestro caso, el caso de Óscar, que ha sido muy claro, y el caso mío, que también lo ha hablado con mucha claridad, es la defensa de la Constitución y el respeto a la Constitución. No estamos pensando en ninguna reforma. Perfecto, vamos a la última pausa comercial, regresamos al cierre de la entrevista en línea, volvemos. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, todavía nos quedan algunos temas, obviamente que necesitaríamos otra hora, ojalá nos pudiera acompañar más adelante, Salvador, pero bueno, hay un tema también importante que tiene que ver con la actividad económica, Salvador, y es la presencia del Alba-Petróleos, y la pregunta concreta sobre este tema es si usted consideraría oportuno ya una vez en el gobierno de que Alba-Petróleos pase a ser un acuerdo entre gobiernos y deje de ser un tema que se trata en este momento bilateralmente entre un partido político y PDVSA, por ejemplo. ¿Qué hacer? Mira, nosotros
tenemos una definición, porque a veces esto se asocia, porque dicen, bueno, si entran a Petrocaribe, si entran a Alba Petróleo, lo que van a hacer es, van a hacer un gobierno sumiso a Venezuela. Yo lo he dicho claramente, nosotros no vamos a copiar ningún modelo extranjero. Nuestro modelo es el salvadoreño. Y eso es lo que tenemos en nuestro programa, construir con los empresarios, construir con todos. Y vamos a trabajar por hacer un gran pacto de país en donde definamos los grandes temas que los salvadoreños vemos en el país y que los salvadoreños busquemos solución. Porque para nosotros lo más importante es buscar el bienestar del país. Eso no quiere decir que nuestras relaciones sean abiertas al mundo. Nosotros no podemos caer en la tentación de hacer relaciones con carácter ideológico. Estamos abiertos a todo el mundo. Y ya en estos 5 años abrimos relaciones con Cuba. Abrimos relaciones con, ¿cómo se llama? Con Vietnam. Profundizamos las relaciones con Rusia, ¿verdad? Que ya existían relaciones. Entonces ahora nosotros en este marco, primero, perdona que te planteé un poco general para contestarte tu pregunta, pero nosotros tenemos tres grandes objetivos estratégicos, ¿verdad? Consolidar el Estado constitucional, social, de derecho y democrático del país. Segundo, continuar los programas y profundizar los programas sociales, apostarle al desarrollo social. Y tercero, la integración centroamericana. Para nosotros no podemos pensar el desarrollo del país desligado de nuestra conexión con Centroamérica. Centroamérica somos un solo mercado. Y también apostamos a las relaciones con América del Sur y con el Caribe. Entonces, esto quiere decir que nos olvidamos de nuestros aliados permanentes, tradicionales. No, vamos a mantener buenas relaciones con Estados Unidos. Y yo no puedo decir las pláticas privadas que hemos tenido. Se reunió la semana pasada con la embajadora, ¿no? Embajadora, pero para mí fue una reunión excelente. Sus declaraciones, pues ella ha sido clara, que Estados Unidos va a seguir trabajando con el gobierno, que sea decisión del pueblo salvadoreño. Ellos son respetuosos del pueblo salvadoreño. Entonces, y además también nosotros vamos a seguir trabajando con todos nuestros hermanos en el exterior y les vamos a dar facilidades para que ellos también inviertan. Entonces, por lo tanto, en ese marco, nosotros necesitamos disminuir la carga petrolera del país. Pero vuelvo entonces, vamos sobre la pregunta inicial. Vamos con Petrocaribe, es decir, vamos a ingresar a Petrocaribe, porque eso les da oportunidad de tener precios más cómodos en el tema del combustible, y eso disminuye la carga al Estado. Y también nosotros somos parte de la CELAC, y como parte de la CELAC también estamos en la búsqueda de fortalecer aquellas nuevas formas de cooperación que existen. Primero, una cooperación que busca un comercio justo. Segundo, una cooperación que busca una complementariedad, o sea, complementarse. Y tercero, una cooperación que respete la diversidad de pensamiento. Entonces, nosotros en su momento tenemos disposición a ingresar al ALBA. Eso no depende solo de nosotros, eso depende de otros países, pero eso vamos a continuar con el nivel de
ser observadores en este momento. ¿Y eso no los puede colocar en contraposición a los conceptos, los planteamientos norteamericanos o la política norteamericana? Yo creo que no, ¿verdad? Porque el tema es de que dentro de la CELAC, que es una integración nueva, están los países que han formado la Alianza por el Pacífico. Y ahí hay una relación con Estados Unidos. Yo no lo veo desde el punto de vista contradictorio. Y además también los países somos respetuosos de las decisiones soberanas de cada país. Yo no le puedo decir a Estados Unidos, miren, nosotros no nos parece ciertas políticas. ¿Por qué? Porque somos respetuosos. Nosotros un concepto importante es el tema del respeto de la soberanía de los pueblos. Ahora bien, Salvador, se impulsará, y la pregunta puntual es si se va a impulsar un esfuerzo que pueda o que lleve o que se oriente a convertir la deuda entre las alcaldías municipales del FMLN con PDVSA a la luz de este tema del petróleo en una deuda soberana. Mira, yo creo que el tema de las municipalidades que están en una empresa mixta con PDVSA funciona como toda empresa que podríamos decir que es un asocio público-privado. Y nosotros hemos aprobado una ley de asocios públicos privados. Pero solo alcaldías del FMLN, no las corporaciones de municipalidades en general. Mira, cada modalidad tiene sus propias características. Y las modalidades con que se ha construido esa empresa, se ha construido en el marco de todas las leyes salvadoreñas, tiene esa modalidad. Entonces, nosotros somos respetuosos de eso. Pero es un compromiso que asume las municipalidades, que tiene que ver con todo este concepto de una empresa mixta con responsabilidad social. Entonces, volviendo al tema, la pregunta puntual, si habría alguna iniciativa para convertir esa deuda específica o en ese socio público-privado, como usted dice, en una deuda soberana. Mira, no, es decir, nosotros, como te repito, no estamos dando privilegios a nadie. Yo creo que los gobiernos de privilegio se acabaron. Entonces ellos tienen que funcionar como una empresa mixta, como cualquiera, y tienen que competir como cualquier empresa. Eso es volver nosotros a un concepto de privilegios que es erróneo en una política de gobierno. La política de gobierno debe ser una política abierta, sin privilegios a nadie. Y en ese sentido es que vamos a seguir actuando. Ahora, como se nos agota el tiempo y estamos casi al cierre, solo hay varias consideraciones, preguntas de los cibernautas, los televidentes, Salvador, pero bueno, le voy a plantear únicamente dos interrogantes puntuales. Por ejemplo, Joel Turcio nos dice a través de Facebook, dice, señor Sánchez Serén, ¿por qué se rehúsa a debatir directamente con el candidato Norman Quijano? Explíquenos a qué se debe su giro de 180 grados en su actitud hacia Estados Unidos, comparado a su campaña en el 2009, cuando todavía condenaba el capitalismo y a Estados Unidos. Continúa, pero bueno, me quedo hasta ahí. Esa es una pregunta puntual que le hace. La otra es Miguel Ángel Espinosa López. Dice, ¿en cuántos puntos porcentuales disminuyó el ausentismo en las escuelas desde la implementación de los programas sociales? Esa es la segunda. Y la tercera, ¿en cuántos puntos porcentuales subió la cobertura de primero a sexto y de primero a noveno? Son más preguntas ahí, pero bueno, me quedaría con esas. Mira, primero te quisiera decir de que en el caso del debate, mira, si es que nosotros estamos debatiendo nuestros programas con la población, nosotros no nos vamos a prestar a una estrategia electoral desesperada. Además, ya estuvimos en un debate organizado por todas las empresas de comunicación, por Adler, y en ese debate se irrespetaron las reglas, es decir, utilizaron ese espacio para hacer alusiones personales que no estaban planteadas, Entonces, ¿qué va a aportar un debate de ese tipo
al país? Yo creo que nada. Entonces nosotros no es que no queramos debatir, es que no hay capacidad de debatir con esas personas. No tienen ideas, no tienen pensamientos. Lo que buscan es sobresalir para obtener réditos electorales. Yo creo que lo más importante es debatir los problemas de la gente, y lo estamos debatiendo ahora. Ustedes están conociendo mis propuestas y están escuchando opiniones. Entonces, en ese sentido, pues, no le veo problema. ¿Qué otra La otra pregunta era respecto de la posición que usted tuvo en el pasado sobre Estados Unidos. Mira, bueno, tenemos 22 años de haber firmado los acuerdos de paz. Y entre los 22 años, nosotros siempre hemos favorecido las relaciones con Estados Unidos. No es de ahora, no es de ahora, esa es una posición. Y que a veces nos pronunciemos alrededor de ciertos actos que a nuestro juicio afectan la paz mundial, es una posición correcta. Es decir, nosotros surgimos a la vida política y el país entró en una nueva situación por la firma de los acuerdos de paz, por la paz, y yo aspiro a una paz mundial, y aspiro a que la humanidad pueda tener futuro, pueda tener alternativa, aspiro a una sociedad humanitaria. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros siempre hemos mantenido una relación respetuosa hacia los Estados Unidos. Tenemos algunos puntos de diferencia como lo tienen ellos con nosotros, pero eso no implica, ¿verdad? Y ahora ya como jefe de Estado, ¿verdad?, obligatoriamente, ¿verdad?, tengo que tener una política de amistad, de cooperación, de buena relación, porque yo ya no soy yo como militante del FMLN, soy como representante del pueblo salvadoreño. Bueno, y con lo que dice con respecto a educación... Y preguntaba sobre el tema del ausentismo. Mira, el tema del ausentismo quizás sería muy, no difícil, ¿verdad?, sino que no sería muy precisa, porque yo tengo los datos anteriores y hay datos actuales, ¿verdad?, pero hay una baja en el ausentismo en las escuelas, y además la cobertura se ha incrementado. Hay un fenómeno que ha disminuido la cobertura en los niveles básicos y se ha aumentado en el nivel medio y en el nivel medio, que es bachillerato. ¿Por qué? Porque ya la población que está desde los primeros grados de parvularia hasta 9º grado, pues ya el crecimiento ha disminuido y la asistencia también ha disminuido. Ya. Eso le da oportunidad de hacer mayor inversión ahora al gobierno en el bachillerato y también en el tercer ciclo, que es hacia allí donde están proyectados los nuevos esfuerzos. Bueno, creo que podemos tomarnos un par de minutos más, Salvador. Solo quiero cerrar con este otro tema que se nos quedaba por ahí. Bueno, usted lo abordó de alguna forma cuando hablaba sobre el tema de respeto a la democracia, libertad de expresión, y justamente sí me gustaría que nos definiera un poco cuál es su compromiso justamente con la libertad de expresión. Es decir, ¿cómo esperan garantizar ustedes el tema de libertad de expresión en un eventual gobierno liderado por usted? Mira, primero, yo creo que la libertad de prensa y la libertad de expresión es en respetar la diversidad de pensamientos y el libre juego de ideas, y además tener espacios para que aquellos que no comparten esas ideas puedan debatirlas y puedan contrarrestarlas. Y ese es el debate sano que siempre busca construir algo. Entonces, yo no creo que porque se ataque a una persona, pues
se debe limitar los espacios. Al contrario, yo creo que cada vez más el periodismo, cada vez más los periodistas van adquiriendo una conciencia de ser un informador más objetivo. La población lo que necesita es información adecuada, información veraz, información actualizada, que le permita a las personas debatir y discutir y tomar sus posiciones. Entonces, por eso yo no pienso limitar, pienso que se respete todos los compromisos que hay a nivel internacional con respecto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, que son fundamentales en una democracia. En una democracia el pueblo se informa a través de los medios de comunicación y toma sus decisiones. Lo que el pueblo va cada vez más aprendiendo es que esa información que recibe, él la procesa en base a sus conocimientos, y en base a ese procesamiento de esa información, él toma decisiones. Pero si no está informado, si además ahora hay una comunicación tan ágil, que puede estar informado de todo el mundo, todo el sistema de comunicación, de las redes sociales que existe en El Salvador, cada vez va creciendo más y cada vez va siendo más dinámico, cada vez haciendo más activo. Y eso hace que la población esté informada, pero además también tenga oportunidad de expresar sus propios criterios, sí, que uno los puede compartir, otros no los puedes compartir, pero los respeta. Entonces, ¿a qué deben atenerse los medios, los periodistas? Que vamos a respetar la libertad de prensa, la libertad de expresión, y que además vamos a trabajar con ellos, y vamos a contribuir a que esa libertad se vaya ampliando, se vaya mejorando, porque es para la democracia del país. No puede existir democracia en un país si no hay libertad de prensa, si no hay libertad de expresión. Bueno, perfecto. Le agradecemos, Salvador, que nos haya acompañado esta mañana. Le decía en corte comercial que sería interesante pues que nos acompañara al menos unos 10-15 minutos el 9 de marzo, que pueda estar con nosotros compartiendo algunos criterios. Como no, ya es, William, vamos a platicar con nuestro jefe de comunicación. Gracias, candidato. Para proyectar. Bueno, perfecto. Gracias a usted porque nos acompañó esta mañana. Gracias a ustedes también que estuvieron con nosotros a través de la transmisión en internet www.laprensagráfica.com, a quienes nos acompañaron por Canal 37 en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Nos vemos mañana, 6:45 de la mañana, con el resumen del noticiero de La Prensa Gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea. Gracias. Muy amable.